Hola pequeños Spies, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino el Spy Culé, el superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada. Bueno, os voy a leer un artículo del Sport, ya sé que va a ser un poco rollo, voy a intentar leerlo lo mejor posible para que sea entretenido, porque a veces leer artículos es una mierda y para eso lo leo yo, pero lo quiero ir comentando porque es un artículo que resume muy bien el caso Negreira y hacia dónde está derivando. Y al final hay una serie de piezas de información juntas que en otros sitios no vais a encontrar, porque la gente está haciendo goteos, está haciendo el truco de, y lo estoy viendo incluso con algunos youtubers, que cogen una información que les va bien para seguir con un discurso en una dirección y les da igual si hay otras evidencias o el paquete está contextualizado de otra manera donde esa información quizá no va en la dirección en la que ellos quieren que vaya, que es simplemente, ellos lo que quieren hacer es decir, todo lo que ha ganado el Barça desde 2001 es falso. Eso es básicamente lo que te quieren decir. Es falso porque han comprado los árbitros. Algo que no se ha demostrado, algo que ni siquiera hay indicios de que haya pasado, pero ellos todo lo agarran y lo llevan en esa dirección. ¿Por qué? Bueno, porque dicen que son periodistas, pero no lo son, evidentemente. Porque no tienen ni puta idea de lo que debe ser el trabajo periodístico, de investigación y de poner las piezas de un puzzle juntas, ¿no? Porque ellos hacen no, pero le pagasteis a Negreira, pero es que esto nadie lo discute. Es que esto es otro de los temas que me estoy encontrando mucho. Es que nadie discute esto. Es que ellos debaten consigo mismos. Ellos cuando nos quieren rebatir a los youtubers o a la gente del Barça que tenemos otro discurso con el tema Negreira, es que siempre te dicen, claro, no pagasteis a Negreira, ¿no? Pero ¿quién ha dicho que no pagáramos a Negreira? O sea, ¿quién te ha intentado debatir que ese dato fáctico no sucediera? O sea, ¿tú con quién estás debatiendo exactamente? O sea, ¿a quién le estás rebatiendo? ¿A ti mismo? A ti mismo, a tu cabeza, a tu invención, a lo que a ti te gustaría que estuviéramos haciendo los demás, que es negando la mayor, que es que se pagó Negreira. Ahora, cuando se te pregunta por qué se le pagaba, hombre, es obvio, ¿para qué le vas a pagar? No lo sé, hay varias hipótesis. No, hombre, no, ahora que compartes a los árbitros. ¿Hay pruebas de esto? No, pero si no, ¿para qué le vas a pagar? Bueno, pues yo te lo explico, yo te doy otras hipótesis. No les vale. Sordos. Pero resulta que ahora, cada vez más, está tomando forma la tesis que yo os dije desde el principio, porque esto es de sentido común. Esto que hablan de tanto de sentido común, hay sentido común. La tesis de que utilizando a Negreira se estaba desviando dinero para enriquecer a gente del Barça. Para enriquecer... O sea, el Barça ha sido robado. Señores, el Barça ha sido robado. Esta es la tesis más plausible a día de hoy y al final es la que está llevando hacia todo el mundo en esa dirección, ¿no? Y el artículo de Sport se titula... la tesis que gana adeptos en el caso Negreira, : dinero para pagar sobresueldos a directivos del Barça. Yo creo que es bastante... De todas las hipótesis que se manejan, esta es la más obvia porque si bien es muy goloso pensar que Negreira, CTA, árbitros, crear una ruta en la dirección de los árbitros es de salida al plan infantil la fácil, cuando luego analizas los mecanismos para adulterar una competición, te das cuenta de la complejidad que tiene. No adulterar una final o adulterar una semifinal o un partido de clasificación. No. O un último partido de liga para ganar la liga. No. Estamos hablando de adulterar toda una competición. La complejidad de hacer esto es muy complicado en una liga con tantos partidos donde hay hasta 38 árbitros. O 30 y tantos árbitros en estos años, aunque no sé cuántos años ha habido. Bueno, es que en realidad no sé cuántos árbitros hay en Primera División, pero creo que he leído que eran 30. Os voy a leer el artículo que da estos datos y los tengo ahora aquí de memoria, estoy hablando como un tonto. Es un artículo de Sport que escribe el señor Sergio Viñas. Es muy largo, va a ser un vídeo largo, ya os lo advierto, pero que me parece la pena refrescarlo. Lo tenéis en Sport y vais a ver porque creo que relata muy bien todos los acontecimientos y todas las hipótesis y hacia dónde está empezando a torcerse un poco la película, hacia dónde está derivando. Dice lo siguiente el artículo, que lo escribe, como os he dicho, Sergio R. Viñas. Dice, el 21 de febrero, hace un mes y medio, Joan Laporta rompió su silencio sobre el caso Negreira, destapado 6 días antes por la cadena SER. Ese día en el Camp Nou anunció dos cosas: una investigación externa y una rueda de prensa explicativa por su parte. La primera de esas iniciativas está en marcha, se supone. De la segunda sigue sin haber noticias, pese a que el caso ha avanzado hasta la aceptación a trámite por parte de un juzgado de Barcelona de la denuncia formulada por la Fiscalía. Es decir, que hasta aquí esto es fáctico. Sabemos que Negreira cobraba del Barça y sabemos que Laporta dijo
que se había iniciado una investigación y que iba a dar una rueda de prensa. Todo esto mientras un juzgado admitía a trámite las denuncias de fiscalía que incluían la parte de administración desleal y corrupción entre particulares y el tema de fraude deportivo. El fraude deportivo, como ya hemos visto más adelante, para esta parte no tienen pruebas, pero es una hipótesis que ponen encima de la mesa Fiscalía, a pesar de que Hacienda ya le dijo a Fiscalía que ellos indicios de compras de árbitros no habían visto, ¿vale? Pero igual Fiscalía sigue adelante con esa hipótesis que tiene que ahora que demostrar. El Barça no tendría que demostrar su inocencia, aunque es algo que yo pido, pero a nivel legal es la Fiscalía la que tiene que demostrar que el Barça pagaba a este señor para influenciar y adulterar y alterar la competición. Dice, durante todas estas semanas en las que se ha ido conociendo múltiples detalles en la relación entre el Barça y Enríquez Negreira entre 2001 y 2018, Laporta ha alentado el victimismo y una supuesta conspiración en contra del club. Todo ello a partir de una sentencia que ha convertido el lema de su defensa ante la opinión pública. El Barça nunca ha comprado árbitros. Esto es fáctico entre comillas, o sea, es fáctico que Laporta ha tirado de victimismo, sí, en parte sí, pero también es cierto que el ataque mediático que ha habido también es cierto. También es cierto porque lo normal, decencia informativa, obligaría a cumplir un precepto importante en una democracia, que es el tema de la presunción de inocencia. Y sin embargo, esta presunción de inocencia que muchos reclaman en este país de España, donde el tema del Ministerio de Igualdad se está empezando a saltar con el tema del género, resulta que estos mismos ahora se saltan ellos la presunción de inocencia del Barça. Con lo cual, aquí dar lecciones de moral me parece que es muy complicado cuando aquí nadie tiene la moral realmente completamente, se diría en inglés straight, ¿no? No la tiene derecha. Todo el mundo tenemos la moral moldeable, ¿no? Según cómo nos va, vamos para un lado u otro. Dice, hechos probados del caso Negreira, dice el artículo. Ocurre, en efecto, que el hecho que él niega que el comienzo parecía blanco y en botella está perdiendo adeptos hasta en sus más acérrimos enemigos. Es decir, el hecho de comprar árbitros. Es evidente, porque está probado, que Negreira cobró dinero del Barça. Es que, repito, hay gente, periodistas, youtubers, que siguen defendiendo. Pero ¿verdad que pagasteis a Negreira? Pero que nadie dice que no pagamos a Negreira, hijo mío. Que esa pantalla la hemos pasado, que estamos en la siguiente. Dice, Negreira cobró dinero del Barça. Que gran parte de los servicios que presuntamente prestaba a cambio, asesoramiento e informes arbitrales, carecen de respaldo documental y que el proveedor era en aquellos años vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol. Pero la tesis de que el dinero o parte de él acabara en el bolsillo de algunos árbitros para favorecer al Barça en el terreno de juego está perdiendo fuerza. Claro, porque el mecanismo por el cual tú adulteras principalmente la competición es si eres capaz de alterar el comportamiento de los árbitros que están en el terreno de juego. Esa es la única forma. Y la única forma que tú puedes alterar o incentivar el cambio es si el árbitro gana algo. O sea, tú no le vas a pagar a Negreira para que Negreira simplemente de boquilla intente comprar a árbitros. Porque esto no funcionaría, obviamente. Con lo cual, Negreira tenía que repartir el dinero con los árbitros que quiere que influencien al Barça. Si no, la compra verbal, hombre, hay que ser muy tonto para pensar que un árbitro, porque Negreira le diga, oye, si no arbitras bien al Barça, malo, eres malo, malito. O te amenace con bajarte a segunda división, claro. Pero entonces pasaría lo que ya hemos visto, que si no hay contraprestación y me amenazas con algo así, ¿cuántos árbitros habrían ya denunciado algo de este estilo? Este tipo de presiones. Y todo lo que está saliendo ahora es que no han recibido este tipo de presiones. Bueno, dice lo siguiente entonces. Esta tesis empieza a caer. Dice, en primer lugar, porque pese a la presión social a la que se ha visto sometido el colectivo, ni un solo de las decenas de árbitros de primera división en esas casi 2 décadas ha sugerido que esa práctica pudiera existir, ni poniendo su nombre y apellidos en una confesión, ni haciéndolo de manera anónima. Hasta el momento, ni un solo periodista de los que siguen el caso, y son muchísimos, ha publicado una información que apunte hacia esa vía. Y no hay uno que no lo haya buscado. Hacienda tampoco ha encontrado prueba alguna al respecto. Es decir, que esta parte que es importantísima, el otro día salía un árbitro que decía, hombre, a mí nunca me influenciaron, pero si el Barça pagaba a Negreira, por algo a cambio querría. Claro, pero ¿qué es ese algo a cambio? ¿Quién le pagaba a Negreira y qué estaba buscando algo a cambio? Porque igual el que le pagaba a Negreira, que era un ser humano,
igual no buscaba beneficiar al Barça en el terreno de juego, igual buscaba beneficiarse él en el bolsillo. Entonces, porque era amigo de Negreira y, bueno, pues coño, con la coña de los informes arbitrales metemos una explosión en los precios, aceptamos y a tomar por culo. Bueno, aparte de también esa información que decía que el Barça pues quería tener ciertos... conocer, que el comité no tuviera solo gente de Madrid, que no sé cuál. Bueno, todo esto, toda esta parte que acabo de leer, es una parte importantísima que, señores, desde Madrid y los nuevos comunicadores de Madrid nunca comentan. Nunca la ponen en ningún vídeo, nunca la ponen en ningún artículo. Lo obvian completamente. No lo ponen. ¿No es curioso? A mí me parece muy curioso. La denuncia de Estrada Fernández. Dice, solo Xavier Estrada Fernández, catalán y por tanto nunca árbitro de un partido del Barça, ha roto la unidad del colectivo y ha sido precisamente para denunciar en el juzgado a Enríquez Negreira. Su figura y su rol en el caso sigue generando controversia. El CTA calla. Él también y su alrededor se alimentan las teorías de quién hay detrás de su movimiento, si es que hay alguien. Es decir, que creen que alguien habría impulsado a que este señor hiciera esta denuncia por su cuenta. Dice, hay quien ve la mano del Barça detrás del colegiado ilerdense. Hay quien ve la mano del Barça. O sea, como que el propio Barça le habría dicho al árbitro que se querelle contra Enríquez Negreira. Pero esto es solo una conjetura. Como la que dice que quiere vengarse del CTA y de la Real Federación Española de Fútbol porque sabía que no le renovarían su contrato para la próxima temporada. Entonces, no obstante, será concejal del Ayuntamiento de Lleida por Esquerra Republicana de Cataluña si las elecciones de mayo no dicen lo contrario. Tampoco encaja a los observadores directamente interesados en el caso que haya una gran trama de árbitros. En una liga de 38 árbitros, aseguran, un club debería comprar un gran número de árbitros para asegurarse un comportamiento medianamente beneficioso para sus intereses y mantener esa omertá durante tantísimos años roza lo imposible. Esto es algo que ya os lo he explicado vídeo tras vídeo y que gente que va de muy inteligente tampoco os contará nunca. La dificultad que tiene y la inversión, porque al final, si tú inviertes para alterar la competición, esperas unos resultados. Si tú, por ejemplo, estás comprando a los árbitros y Mateo Laoz te quita una liga con un gol legal, automáticamente vas a reclamarle al que le estás pagando y decir, ¿qué coño ha pasado en esa mierda de partido, amigo mío? ¿Qué ha pasado con este árbitro? ¿Para qué te pago esta millonada? Ah, no, es que tú pagas por si puedo hacerlo. No, por si puedo no. Las cantidades de dinero que se están hablando no es por si puedes. Porque nadie paga esa millonada para dejarlo al aire. Para dejarlo como, bueno, si puedes alterarla bien y si no también, pero yo te pago igual. No, amigo mío. Y para alterar la competición, como dice esta parte del artículo, que es algo que os he dicho yo en el pasado, hay que untar a mucho árbitro. Hay que untar a mucho árbitro. Claro, gente con raciocinio entiende que eso es muy difícil. Entiende que eso es muy difícil y es muy difícil sostenerlo durante tanto tiempo. Porque no solo es difícil hacerlo una temporada, es muy difícil hacerlo 18. Pero repito, esto desde Madrid y desde estos comunicadores tan inteligentes y tan buenos y tan de nueva cuna, la generación mejor preparada de la historia, y resulta que no llegan ni a calibrar esta parte. No llegan a calibrarla. No la llegan a entender directamente. Dice, el rol de Negreira en el CTA. Y no puede obviarse que quienes participaron esos años en el estamento arbitral resaltan que el rol de Negreira era residual, que ni participaba en la asignación de los colegiados ni decidían sobre ascensos y descensos, pues se limitaba únicamente a informar sobre ellos a los afectados. Hasta ahora, hago un paréntesis aquí, esto no lo dice el artículo, hasta ahora lo que sabemos es que Sánchez Arminio tenía su índice corruptor, o como le llaman los árbitros, índice corrector, no Negreira, Sánchez Arminio. El que decidía, con su hojita, que hay árbitros que dicen haberla visto, era Arminio. Sánchez Arminio era el que decidía quién subía y bajaba. No el señor Negreira. El señor Negreira solo informaba. Pero la hojita con el corrector y el que finalmente decidía quién subía y quién bajaba era Sánchez Arminio. Dice, y aunque esa versión genera dudas, sí resulta evidente que Negreira era una figura de segundo orden en el gobierno arbitral. Es decir, que esta parte, evidentemente, se puede dudar. Tú puedes, y esto es legítimo, tú puedes dudar de que te digan, no, Negreira era un segundón, Tú puedes decir, sí, segundón, pero ahí estaba, ¿no? Segundón, pero ahí estaba. Claro, y esta parte no se puede obviar, es evidente, era el segundo, era el vicepresidente. Muchas veces estos cargos de vicepresidencia no remunerados
son más un paripé que otra cosa. Pero vale, vamos a suponer que puedes dudar. De ahí, yo si alguien del Madrid me dice, hombre, tío, pero era el vicepresidente, te diré, sí, es verdad, era el vicepresidente. Esto tampoco se niega. Y que tú tengas dudas, tampoco se niega. Pero tú tienes que construir todo el relato. No que una parte te encaje y ya digas, como era el segundo ya me encaja en que el Barça compraba árbitros. No, esa es una parte. Esto es un puzzle. Tienes que completarlo. Si te quedas ahí y te quedas contento con tu argumento, esto no es aquello de, como dicen algunos youtubers y tal, los datos no mienten. No, mientes tú porque no has completado los datos y con los que tienes ya has hecho tu conjetura completa. Completa todo el puzzle y luego tendrás la conjetura completa. Pero no yo llego hasta... Tengo que recorrer 10 kilómetros para describirte la carretera. Recorro 1. No hay una puta curva. Nada, es una carretera recta. ¿Toda es recta? Sí, toda es recta. Bueno, pero espera, yo he seguido y está llena de curvas del minuto 6, del kilómetro 6 al 9. Llena de curvas. No. La carretera es recta. Pero si solo has recorrido el primer kilómetro tú. Y el resto... No, pero tiene que ser recta. La tierra tiene que ser plana. O sea, es que para que veáis un poco la limitante intelectual de la gente que se ha quedado en cachos y no hace toda la película, sino que se quedan los cachitos y te va tirando esos cachitos todo el rato. ¿Y sabes lo que más jode? No que hagan eso. Lo que más jode es que encima cuando lo hacen se les ve esa cara de persona que se cree que ha descubierto el Marte. O sea, que ha descubierto la penicilina. Esa cara de ego, qué grande soy, Dios mío, cómo estoy clavando la argumentación. Y dices, por Dios, encima lo que faltaba, madre mía. Es de estas personas que sus papás les han dicho a todo que sí, qué guapos sois, todo lo hacéis bien, no sé, porque tienen un ego ante semejantes afirmaciones que dices, ¿de dónde les sale este ego? O sea, ¿cómo les ha crecido este ego internamente? Excepto que sea justo lo contrario. El ego pequeño hace que intenten exhibir un ego grande. Dice lo siguiente el artículo, dice, se limitaba el gobierno arbitral, dice, entonces... ¿Por qué el Barça, con 4 presidentes distintos, Gaspar, Laporta, Rosell y Bartomeu, pagó al menos 7,2 millones de euros a Negreira? Porque esta es la pregunta que hay que responder. Y esta es la pregunta que nadie quiere responder o que nadie quiere investigar. ¿Por qué? Porque querían comprar a los árbitros. ¿Lo puedes demostrar? No. Vale, vamos a ver. Hay otras tesis, hay otras hipótesis que se puedan demostrar. Quizá, bueno, pues no me interesan. Porque a mí solo me interesa que sea para comprar árbitros. Es que no hay ningún indicio ni prueba. Me importa 3 pitos. Tiene que ser para eso... Igual que la carretera tiene que ser recta en los 10 kilómetros. Aunque yo solo haya visto 1. Vale, pues chico, pues buena suerte con tu vida. Dice, la tesis que más fuerza está cogiendo en los últimos días, a partir del análisis de la documentación que la Fiscalía puso a disposición del juzgado, es que el ex vicepresidente del CTA era un vehículo para directivos del Barça cobraran indirectamente de las arcas del propio club. Sobresueldos en dinero Negreira. En dinero negro. No ha puesto en dinero Negreira, pero... Molaría, poner en dinero Negreira. Que hubiese puesto un artículo todo serio sobre sueldos en dinero y entre paréntesis, entre comillas, Negreira. Dinero negro. Directivos que por estatutos no pueden cobrar un salario de la entidad azulgrana. Porque tener en cuenta que ni el presidente, ni el vicepresidente, ni ningún directivo del Barça cobra por el trabajo que hace en el Barça. No hay sueldo. No hay sueldo. Es un cargo institucional no remunerado. Cuidado. Cuidadito al dato. Esto es importante. ¿Qué pasa? Que es normal que luego veamos a gente queriéndose lucrar de su posición porque es muy goloso. El Barça mueve muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Entonces, claro, tú estás viendo todo ese dinero circular, fichajes, no sé qué, y dices, ¿y yo no me voy a llevar nada? Ahora que estoy tan cerquita de él, yo no voy a hacer nada. Ahí pasa el dinero por delante mío y me quedo tan ancho. Está claro que la caja, en la caja mete la mano todo Dios, pero no solo en el Barça, ¿eh? No solo en el Barça. De forma indirecta, todo el que puede meter la mano en el Madrid, en el Atlético, en todos lados. Porque, bueno, buscarán negocios y buscarán cosas porque para algo están también en estos clubs. Porque la relevancia que adquieres como individuo a nivel social es importantísima. Ser presidente del Barça seguramente te abre un montón de puertas, conoces a un montón de gente, que te abren una puerta a negocios, claro, entonces, claro, te lucras. Y de esa forma yo la veo legítima. Lo que no veo legítimo es que ya desvíes dinero del Barça a tu bolsillo. Y yo creo, como dice este artículo, que esta es la tesis que más fuerza está tomando peso. Por eso yo decía que yo creo que el Barça se tendría que personar como perjudicado en este caso, no como acusado. El Barça tendría que decir, como institución, me han estado robando. Me han estado robando. Pero sea para pagar árbitros o sea para lo que sea, a mí me han estado robando. Me han estado quitando dinero de mi entidad. Esto es lo que creo que el Barça tendría que empezar a pensar en
en ser parte perjudicada. No beneficiada, perjudicada. Dice, la propia agencia tributaria en el informe que trasladó a Fiscalía y esta a su vez a la jueza ya reflejó que Negreira retiró en efectivo el 28% del dinero que recibió del Barça entre 2016 y 2018, el periodo inicialmente investigado. Porque recordar que recordar que en el juzgado solo se investiga del 2016 al 2018 porque todo lo anterior estaría prescrito también a nivel judicial, a nivel deportivo también, pero claro, esta práctica de retirar dinero negro se sabe que se hace desde 2001. Dice, una cantidad que se eleva a los 557.871 euros en esos años y que Hacienda cree que pudo destinarse a terceras personas vinculadas al Barcelona, según informó el periódico de Cataluña del grupo Prensa Ibérica. Es decir, que se cree que la tesis que está tomando fuerza es que Negreira sacaba dinero, él se debía quedar un cacho porque solo sacaba el 28%, él se quedaba un cacho de lo que le daba al Barça, el otro cacho se sacaba del cajero, se ponían sobres y se le entregaba a cada uno de los implicados en el Barça, que eran los mismos que aprobaban los pagos al señor Negreira. Era un loop, era un circuito cerrado del Barça con un agente externo que hiciera para poder hacer el loop, para poder hacer la salida y entrada de vuelta del dinero, salida del Barça, entrada Negreira y vuelta al bolsillo de los directivos. Dice el artículo, el papel de Josep Contreras, dice, el rol del fallecido directivo Josep Contreras, intermediario y comisionista de los acuerdos entre Barça y Negreira, refuerza esa teoría. Según esta tesis, esbozada por Hacienda en su informe, el dinero que salía de las arcas del Barça se repartían entre él y el exárbitro y posiblemente esas terceras personas vinculadas al club. Algunos de los principales detractores del Barça están convencidos de que así era. A priori, esta posibilidad tiene dos puntos flacos. Un dirigente arbitral parece la persona menos indicada del mundo para ejercer de vehículo para cobrar un sueldo en B, pues a los delitos propios de esta práctica se puede sumar fácilmente el de corrupción deportiva, como está ocurriendo. Si el testaferro hubiera sido otro, ahora mismo el Barça no vería en riesgo su participación en la próxima Champions. Exacto. Aquí la torpeza, pero esto no es una torpeza que puede ser casual. Mirad, tanta casualidad como que yo ayer hice 2 vídeos, mirad qué difícil debe ser eso. Yo ayer hice 2 vídeos que duraban exactamente lo mismo. Uno duraba 18 minutos con 30 segundos y el otro 18 minutos con 31 segundos. ¿Qué posibilidad hay de que en los 3.000 y pico vídeos que yo he hecho ya en este canal, casi 4.000, 2 tengan una diferencia de un segundo? Ya os digo que posiblemente casi ninguno. No os encontré casi ninguno. Pero se ha dado la casualidad ayer, en el mismo día, porque dices, bueno, que coincida con uno de hace 3 meses o de hace un año, vale. Pero en el mismo día que yo haga 2 vídeos que duren prácticamente lo mismo, con un segundo de diferencia, y que el segundo de diferencia seguramente será la velocidad con la que paré o arranqué la grabación, eso es difícil esa casualidad es difícil. Ahora bien, que el hecho de Negreira fuera amigo de Contreras, por algún motivo, por cercanía, y entre ellos, comiendo, cenando, maquinaran todo esto, hombre, yo entiendo que la coincidencia de que Negreira fuera del CTA es jodida. Es jodida, claro que sí, pero no invalida esta tesis. Pero como bien dice el artículo, ¿qué es lo bueno de este artículo? Que es que te lo pone todo. Las cosas que encajan y las cosas que encajan y hacen ruido y las cosas que no encajan y también hacen ruido. Y es verdad, dices, coño, este argumento, el punto flaco de este argumento, coño, es que este señor seguía siendo el vicepresidente del CTA. ¿Por qué no buscaron un individuo que no fuera nadie? ¿Por qué no buscaron un tercero? Y esto es lo que hay que dilucidar. ¿Por qué se hizo con Negreira? Si esta es la tesis, que yo creo que es la más plausible porque es la más fácil de ejecutar, lo único que a mí me hace ruido es ¿por qué se eligió a Negreira? Y esto es lo que hay que responder ahora. Para mí la pregunta clave ahora de los que tenemos esta tesis es ¿por qué se eligió a Enríquez Negreira para hacer esta desviación de dinero? Los que defienden que es para comprar árbitros siguen teniendo que demostrar y explicar el mecanismo por el cual el dinero de Negreira va a los árbitros y por qué todavía ningún árbitro ni nadie o no se encuentran indicios de que se repartiera dinero con los árbitros. ¿Cómo? Que nos expliquen cómo, quién recibió, qué partidos se alteraron. Bueno, esto es lo que se tiene que explicar. Mucho más difícil, evidentemente. Como es difícil y esta gente erudita no va a intentar responderlo porque seguirán repitiendo como loros sin ningún tipo de afán de hacer su trabajo, pues nada, nos quedaremos con los que trabajamos en la otra tesis. ¿Por qué el Barça eligió al señor Negreira? ¿No había nadie más para hacer este desvío? ¿No había nadie más que estuviera vinculado al mundo del fútbol? ¿Un exjugador para contratarle para hacer informes de arbitrales? Tenía que ser justo este. ¿Era la tapadera perfecta que fuera? O al final
como se está viendo, no era una tapadera perfecta, era una tapadera de mierda para perjudicar al Barça. Dice, en el cese de acuerdo... El artículo, sigo con el artículo. El cese del acuerdo con Negreira. Dice, pero Negreira sí podría haber servido como coartada para justificar la cuantía de pagos internamente. Abro comillas, el Barça quería asegurarse de que no se tomaban decisiones en contra del club, que todo fuera neutral, declaró él a Hacienda. Eso serviría también para explicar el segundo punto flaco de la teoría de los sobresueldos, la suspensión del acuerdo en 2018. Porque si Negreira ya no era vicepresidente del CTA, Rubiales le destituyó nada más llegar a la presidencia de la EP, pagarle para que todo fuera neutral dejaba de servir como coartada interna en el Barça. Es decir, que el señor Negreira, esta es la respuesta al por qué, el señor Negreira le servía al directivo Contreras, que era el cerebro de la operación, para decirle a cualquier vicepresidente del Barça, oye, este tío nos interesa porque así conseguimos neutralidad en el arbitraje. Y entonces los presidentes dicen, vale, pues venga, pues sigamos pagándole, que nos dé los informes y además pues matamos dos pájaros de un tiro. Evidentemente esto es un error de cálculo igualmente por parte de cualquier presidente del Barça, de estos 4 que estuvieron, es un error de cálculo brutal, porque en cuanto salieran, evidentemente iba a pasar lo que ha pasado, ¿no? Bueno, y dice, para finalizar el artículo, la labor de la Guardia Civil, a quien la jueza ha encargado la investigación, es ahora encontrar pruebas y evidencias que permitan encajar el puzzle para descubrir si, como defiende Laporta y también muchos de sus enemigos, el Barça nunca ha comprado árbitros. Y si alguno de los directivos de aquellos 17 años se acabó quedando con parte del dinero que el Barça pagó a Negreira por razones de las que el club no ha querido hablar. Y dice, quizá en una rueda de prensa un mes de estos. No sé, termina así el artículo. Imagino que se refiere a que quizá nos enteraremos mejor o nos darán mejores explicaciones sobre estas preguntas que hay encima de la mesa para aquellos que tenemos la tesis de que aquí lo que se estaba haciendo era robar al Barça con la excusa de que Negreira podía hacer algo para evitar que nos perjudicaran. Bueno, con esa tontería, pues el pago pudo salir del Barça y se pudo aprobar el pago para que alguien del Barça se lucrara. ¿Por qué Negreira? Esta sería un poco la explicación. Bueno, pues esta sería la forma en la que se vendió internamente. Igualmente necesito más información y a mí no me sirve solo. Esta no me sirve, no es suficiente. Tiene que haber algo más que me gustaría conocer y espero que Laporta, cuando haga la rueda de prensa, lo pueda aclarar. Bueno, señores, siento que el vídeo ha sido tan largo, pero me parecía importante leeros este artículo porque explica muy bien todo el caso y yo, como solo veo en otras partes y en otros youtubers cachitos, me refiero a los youtubers del Madrid o a comunicadores del Madrid que ponen un cachito, pero solo le ponen los cachitos que interesan, no hacen un desgranamiento de todas las posibles hipótesis y todas las posibles vías de acción, pues claro, al final alguien tiene que intentar, y me parece que este artículo de Sport, mirad que detesto bastante a la prensa deportiva, pero este me ha parecido bastante bien currado y bastante bien hechos, así que felicidades para el señor Sergio Viñas, que ha hecho una radiografía muy interesante de lo que está sucediendo en el caso Negreira. Nos veremos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino Sparkule, el superhéroe del Barça, que no sirve para nada. Chao.